La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana en 1898 es un suceso que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos y España, y que tuvo implicaciones profundas para Cuba y su lucha por la independencia. Sin embargo, detrás de la política y las estrategias militares, hay historias de individuos cuyas vidas cambiaron para siempre esa noche. Uno de esos individuos es Eduardo Martínez, un marinero de tercera clase del Maine, cuyo testimonio he tenido el privilegio de recoger y redactar. La historia que estoy a punto de contar es narrada desde la perspectiva de Eduardo, basada en sus recuerdos y emociones. A través de sus palabras, nos adentraremos en la experiencia humana de un evento histórico, explorando el horror, la confusión y la camaradería que surgen en momentos de crisis. Eduardo no solo comparte con nosotros los detalles de esa noche fatídica, sino también las reflexiones personales que han marcado su vida desde entonces. Mi intención al redactar esta historia es ofrecer una ventana al alma de aquellos que vivieron el desastre del Maine de primera mano. Es un intento de humanizar la historia, de recordarnos que detrás de cada fecha memorable, hay rostros, nombres y vidas transformadas. Acompáñenme en este viaje a través de los ojos de Eduardo, mientras nos cuenta su verdad, una marcada por el fuego, el agua y el inquebrantable espíritu humano. Era una noche típicamente tranquila en La Habana, al menos así lo era hasta que el cielo se iluminó con una explosión que retumbaría en la historia de dos naciones. Mi nombre es Eduardo Martínez, marinero de tercera clase del acorazado Maine. Lo que relataré a continuación es mi experiencia personal durante aquel fatídico 15 de febrero de 1898, una fecha que permanecerá eternamente grabada en mi memoria. Habíamos llegado a La Habana 3 semanas antes, en una misión de cortesía, aunque todos a bordo sabíamos que era más una demostración de fuerza. Las tensiones entre España y Estados Unidos eran palpables, y Cuba estaba en el centro de esta tormenta política. A pesar del propósito subyacente de nuestra visita, la vida a bordo seguía su curso normal. Nos manteníamos ocupados con las tareas diarias, el mantenimiento del barco y, por supuesto, los ejercicios de entrenamiento. La noche del 15 de febrero había sido particularmente calurosa, y muchos de nosotros habíamos optado por permanecer en cubierta para disfrutar de la brisa fresca que venía del mar. La ciudad de La Habana se veía pacífica desde nuestra posición, con sus luces reflejándose en el agua y creando un contraste con el cielo estrellado. Nunca hubiera imaginado que esa tranquila imagen sería la última de paz que tendría en mucho tiempo. Eran aproximadamente las 21:40 cuando ocurrió. Una explosión súbita y ensordecedora nos lanzó a varios por los aires. Recuerdo haber volado a través de la cubierta como si fuera un muñeco de trapo, sin entender qué estaba sucediendo. El mundo se había convertido en un caos de fuego, humo y gritos. Mi primera reacción fue pensar que habíamos sido atacados, que alguna nave enemiga había abierto fuego contra nosotros. Me levanté con dificultad, intentando orientarme entre el caos. El Maine estaba gravemente dañado, podía sentir el barco inclinándose peligrosamente. Alrededor mío, mis compañeros luchaban por sobrevivir, algunos heridos, otros en estado de shock y muchos ya sin vida. El instinto me llevó a dirigirme hacia mi puesto de combate, pero pronto me di cuenta de que esa parte del barco estaba irreconocible, devorada por las llamas. El capitán Sixbe, aunque claramente afectado por la explosión, mantenía una compostura que a muchos nos dio fuerzas. Ordenó abandonar el barco de manera organizada, una tarea casi imposible dada la magnitud de la destrucción y el pánico generalizado. Sin embargo, su voz firme y calmada logró penetrar el caos, y aquellos de nosotros que aún podíamos movernos comenzamos a ayudar a los heridos y a guiar a los demás hacia las zonas más seguras para el abandono del barco. La operación de rescate fue caótica. Barcos pequeños desde La Habana se acercaron para ayudarnos, y a pesar de las tensiones políticas, los cubanos y españoles trabajaron junto a los norteamericanos en un esfuerzo por salvar vidas. Aún en medio del horror, la humanidad se mostraba en su forma más pura. Perdí muchos amigos esa noche. Hombres con quienes había compartido risas, sueños y el duro trabajo diario. La explosión había reclamado la vida de 260 de mis compañeros, dejando un hueco en el alma de quienes sobrevivimos. Las investigaciones posteriores sugerirían diferentes teorías sobre la causa de la explosión, desde un ataque externo hasta un accidente interno relacionado con la munición del barco. Pero en ese momento, ninguno de nosotros estaba pensando en las causas.
Estábamos demasiado sumidos en la pérdida y el duelo. La explosión del Maine marcó un antes y un después no solo para mí, sino para ambas naciones. Este evento sería el catalizador que impulsaría a Estados Unidos a la guerra contra España, una guerra que cambiaría el destino de Cuba y alteraría el equilibrio de poder en el mundo. En los días posteriores, mientras me recuperaba de mis heridas y el shock, no podía dejar de pensar en el sentido de todo esto. La política y las ambiciones de los países habían llevado a la destrucción y la muerte. Yo, un simple marinero, me había convertido en una pequeña pieza de un juego mucho mayor, un juego que no entendía completamente pero que había sentido en carne propia. El tiempo ha pasado, y la herida del Maine, aunque cicatrizada, nunca ha desaparecido del todo. La historia me ha enseñado que la verdad puede ser multifacética y que los eventos pueden ser interpretados de muchas maneras, dependiendo de quién los cuente. Pero una cosa es segura, la tragedia del Maine y la guerra que siguió dejaron cicatrices profundas en todos los que participamos, cicatrices que llevamos no solo en nuestros cuerpos, sino en nuestras almas. Al reflexionar sobre aquellos eventos, no busco respuestas definitivas ni culpar a nadie. Solo espero que, al compartir mi historia, pueda ofrecer una visión de la humanidad en medio de la tragedia, y quizás, de alguna manera, aportar a la comprensión y la paz que tanto necesitamos en este mundo.